3 días después de dar a luz, mi suegra dejó un cheque sobre la manta del hospital y me dijo que eligiera. El aire aún olía a desinfectante. Tenía a una hija dormida en el hueco de cada brazo. Detrás de ella estaba la novia de mi esposo, sosteniendo una pañalera como si ya fuera la dueña de la casa. Vivian destapó su pluma fuente negra y ese pequeño clic fue el sonido más fuerte en toda la habitación. «Toma 22 millones y fírmalo», dijo. «Yo solo quiero a las niñas». Miré los papeles de divorcio. Miré a mis hijas. Y firmé. Luego hice lo único que nadie ahí había previsto. Tomé a mis hijas y salí por la puerta. Para cuando su abogado despertó a la mañana siguiente, la firma más cara que Vivian Aruel había comprado ya no valía nada. Me llamo Bianca, tengo 33 años y soy actuaria. La mujer a la que esa familia le gustaba llamar una simple calculadora. Esta es la historia de la noche en que me pagaron para desaparecer y de la mañana en que entendieron a qué me dedico en realidad. Yo pongo precio a lo que la gente prefiere no pensar. ¿Cuánto tiempo dura un cuerpo? ¿Cuánto cuesta el cuidado al final de la vida? ¿Cuánto vale una promesa 20 años después de haberla hecho? Soy actuaria. Durante 9 años me senté en habitaciones silenciosas a construir los cálculos que le dicen a las aseguradoras si pueden cumplir su palabra. No es un trabajo glamoroso. No luce bien en fotografías, pero es honesto, y me mantuvo con los pies en la tierra mucho antes de necesitarlo. Mi padre vendía seguros desde un pequeño local en un pueblo con un solo semáforo. Murió cuando yo tenía 26 años, y lo último útil que me enseñó fue algo breve. Los números no mienten, Bianca, decía. La gente sí. Aprende a distinguirlos. Y eso hice. Aprendí a mantener la calma cuando una columna no cuadraba. Aprendí que el pánico no es más que mala aritmética hecha con prisa. Cuando mis compañeros alzaban la voz en reuniones, yo me mantenía firme. Yo no me altero, les decía, yo me vuelvo precisa. A los Harwell eso les parecía gracioso. Para ellos yo era la chica de los números que se había casado por conveniencia, un adorno de escritorio que Spencer trajo de una conferencia. Nunca se preguntaron en qué era realmente buena. Ese fue su primer error, aunque tardarían en sentirlo. Porque la verdad es que, incluso antes de casarme con esa familia, sus cifras nunca me parecieron correctas. Harwell Provident publicaba resultados cada año, y yo los leía como se lee una sonrisa que no llega a los ojos. Me repetía que no era mi empresa. Me equivoqué sobre qué parte de esa frase iba a importar. Conocí a Spencer Harwell en una conferencia del sector en Hartford. Era encantador de una forma que no cuesta nada, y confundí su facilidad con calidez. Me dijo que su familia manejaba una aseguradora de cuidados a largo plazo que su padre había construido. No me dijo que quien lo dirigía a él era su madre. Nos casamos en 18 meses. Conservé mi trabajo y mi apellido en mis licencias por costumbre más que por previsión. La primera vez que entré a la casa Harwell, la propiedad en la colina sobre el pueblo, entendí mi lugar en menos de 10 minutos. Viviane me saludó con un beso que nunca terminó de tocarme y una sonrisa que se perdió a medio camino. Toda la casa olía a su lavanda, un aroma tan denso que parecía adherirse a las paredes. Walter, su esposo, había muerto años atrás, y su retrato colgaba sobre la escalera como si aún presidiera todo. Viviane gobernaba en su nombre. El consejo hacía lo que ella decía. Spencer hacía lo que ella decía. Yo aprendí a ser amable y fácil de olvidar en sus cenas, y eso me funcionaba. No soy alguien que busque atención. Tenía mi trabajo, mi matrimonio y un futuro cuyos límites creía entender. Durante 3 años me dije que la frialdad era solo dinero viejo comportándose como siempre. Que yo era la extraña que poco a poco se volvería parte de todo. Esa fue la historia que me conté. Y soy buena con los números, pero me he contado cálculos peores que ese. Luego quedé embarazada. Y Vivian empezó a sonreírle a mi vientre en lugar de mirarme a mí. Apoyaba la mano ahí sin pedir permiso. Llamaba a las gemelas la 5ª generación. Eso fue lo primero que me dio miedo de ella. Y aún no sabía por qué. La gente cree que una traición te toma por sorpresa. A mí no. Leí las señales temprano porque leer riesgos es lo que hago.
Spencer empezó a trabajar hasta tarde. Luego más tarde. Luego con una suavidad en la voz cuando hablaba por teléfono que nunca usaba conmigo. El tono de un hombre también es información. Luego el dinero se movió. Una transferencia salió de nuestra cuenta conjunta por una cantidad que no coincidía con ninguna de nuestras cuentas, dirigida a un destino que yo no reconocía. Le pregunté una vez, sin rodeos. Dijo que era algo de la empresa. Y miró su plato mientras lo decía. Yo no le creo a los platos. Así que hice lo que sé hacer. Me cubrí. Abrí una cuenta a mi nombre y guardé ahí un respaldo silencioso. Hice copias de nuestros registros financieros, la hipoteca, los estados de inversión, las pólizas. Y los guardé en un lugar al que solo yo podía acceder. Preparé una maleta para el hospital y otra más que no le mencioné a nadie. De esas que se dejan cerca de la puerta, por si acaso. Incluso empecé a leer otra vez, por las noches, los reportes públicos de Harwell Provident, esos documentos que todas las aseguradoras deben presentar al Estado. Me decía que era solo un hábito nervioso. Nada de eso se sentía como paranoia. Se sentía como mi trabajo. Uno no se protege porque esté seguro de que la tormenta viene. Se protege porque no puede permitirse equivocarse si llega. Lo que no podía hacer era cerrar la cuenta conjunta por mi cuenta. Se necesitaban ambas firmas, y el día en que habría forzado esa conversación fue el mismo día en que se rompió la fuente. Así de cruel es la aritmética del tiempo. Vi la ola venir, pero no pude cerrar la puerta antes de que golpeara. Me dedico a cubrir riesgos. Nunca pensé que tendría que cubrirme de mi propio esposo. Las gemelas nacieron un martes, las dos, a la antigua. 2 niñas, con 8 minutos de diferencia, furiosas y perfectas. Las nombré en la sala de parto antes de que alguien pudiera opinar. Poussy y Irene. Nombres pequeños, míos, sin eco de 100 años de hombres Harwell. Spencer estaba en una reunión cuando comenzó mi labor de parto y atrapado en el tráfico cuando terminó. Llegó después, con un ligero aroma a perfume ajeno, y las sostuvo como si fueran prestadas. Quien realmente me sostuvo la mano fue Ruth Van der Meer. Ruth fue mi mentora, una actuaria retirada que había trabajado un tiempo dentro de una oficina reguladora antes de enseñarme todo lo importante. Condujo 1 hora para estar conmigo, y no se fue. Cuando la enfermera preguntó los nombres para las actas de nacimiento, les di a mis hijas mi apellido. A mí, no Harwell. Fue un acto pequeño y terco, una decisión que tomé por instinto, como cuando el cuerpo se aparta antes de entender por qué. Spencer no lo notó. Vivian aún no llegaba. Durante 3 días fuimos solo nosotras, 2 pequeños pesos tibios, uno en cada brazo, el único balance honesto que había hecho en mi vida. Las memoricé. La forma en que una se inquietaba y la otra observaba, como ambas se calmaban cuando tarareaba desafinada. Me dije que lo peor ya había pasado, que lo que fuera que se estuviera pudriendo en mi matrimonio podía resolverse después, con descanso, un abogado y tiempo. Normalmente soy mejor anticipando que eso. Porque al tercer día, con el olor a desinfectante aún impregnado en el aire, y mi cuerpo todavía agotado y agradecido, el aroma a lavanda entró en mi habitación, y no venía solo. Vivian entró primero, luego Spencer, después una mujer que nunca había visto, y al final un hombre de traje gris con una carpeta que parecía una sentencia. La mujer era joven, segura de sí misma, y dejó una pañalera sobre mi silla como quien marca territorio. Bianca, dijo Vivian, ella es Sloan. Lo dijo como se presenta a un reemplazo. Sloan me dedicó una sonrisa pequeña, casi con lástima. Spencer miraba al suelo. El hombre de gris era Garrett Pruitt, el abogado de la familia. Colocó la carpeta sobre mi mesa y la abrió en una pestaña. Papeles de divorcio, un acuerdo, y debajo, una renuncia. Líneas esperando mi firma para entregar a mis hijas a su abuela. Pruitt aclaró la voz y lo llamó una resolución limpia, generosa y completamente vinculante. Dijo vinculante como si describiera un muro. Vivian se sentó en el borde de mi cama sin pedir permiso, destapó su pluma negra, y ese clic me atravesó. Nunca fuiste familia, querida, dijo con una suavidad casi amable. Fuiste una partida en una cuenta. Sloan incluso asintió.
Vivian deslizó el cheque sobre la manta. 22 millones por 2 firmas. Lo más barato que compraré este año. Golpeó suavemente el documento de renuncia. Firma, y eres libre, rica y desapareces. No firmes, y mis abogados pasarán una década explicándole a un juez por qué una actuaria obsesionada con el dinero no es apta para criar herederas Harwell. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Y en ese espacio, entendí por qué 2 recién nacidas valían 22 millones para ella. Nunca fue por afecto. Walter había atado el fideicomiso familiar a su propia línea de sangre. El control de la empresa, la presidencia, toda la maquinaria de 100 años pasaba a los herederos Harwell y a quien los guiara mientras fueran pequeños. Spencer era débil, y el consejo lo sabía. Pero 2 niñas sanas de 5ª generación, criadas bajo su nombre y su control, significaban que Vivian aseguraba la dinastía por otros 20 años. 22 millones para garantizar eso, y para sacar definitivamente a una extraña con ojos atentos de la casa, no era generosidad. Era una ganga, y ella lo sabía. La lavanda estaba en todas partes. Poussy se movió contra mi brazo. Miré la carpeta segura de Pruitt y sentí algo antiguo y frío acomodarse dentro de mí. La misma sensación que tengo cuando un número pretende ser algo que no es. Durante 9 años encontré grietas en muros que hombres como Pruitt juraban inquebrantables. Acababa de entregarme su muro y me retaba a apoyarme en él. Y me apoyé. La gente siempre hace la misma pregunta, horrorizada. ¿Cómo pudiste firmar y entregar a tus propias hijas? Te lo diré, porque esa respuesta lo es todo. Mientras Vivian hablaba, mi mente hizo lo que siempre hace bajo presión. Mi mente hizo lo que siempre hace cuando hay presión. Corrió los números, 3 en total. El primero, un documento firmado en una cama de hospital no es una orden judicial. Una renuncia real a la patria potestad, en un estado como el nuestro, normalmente debe hacerse bajo juramento frente a un juez que deje constancia de que entendiste exactamente a qué estabas renunciando. La carpeta de Pruitt no tenía ningún juez. Tenía una pluma fuente y una amenaza. El segundo, nadie puede comprar a un hijo. La custodia no es una escritura. Un tribunal decide quién cría a un menor con base en un solo criterio, el interés superior del niño, y una chequera no tiene voto. La última palabra la da un juez, no Vivian. El tercero, y el más simple, yo era su madre. No existía ninguna orden que me impidiera salir de ese hospital con mis propias hijas. Ninguna. Así que el cálculo real era sencillo. Si me negaba, me mantendrían atrapada durante años y gastarían más que yo hasta quebrarme. Si firmaba, saldría de ahí con 22 millones, mis 2 hijas y un papel que ellos creían una jaula y que yo sabía que no era más que confeti. Tomaría su dinero, me llevaría a mis niñas y los desarmaría después, en mis propios términos, con la única herramienta que su arrogancia les impedía temer. Así que hice clic con su pluma. Firmé mi nombre de casada, Bianca Harwell, por última vez. Lo escribí despacio para que se relajaran. Luego cerré la pluma, la dejé sobre la mesa y extendí los brazos hacia mis hijas. Ya terminamos aquí, dije. Y así fue. Solo que no de la forma en que ellos creían. No hubo salida escandalosa. El drama es ruidoso, y el ruido es para quienes no tienen un plan. Esperé a que las horas de visita se redujeran y el piso quedara en silencio. El hospital ya me había dado el alta. Mi cuerpo dolía y se movía lento, pero mis brazos funcionaban y mis hijas casi no pesaban. Llamé a Ruth. Estaba en el estacionamiento en 20 minutos, porque esa misma mañana le había pedido que se mantuviera cerca. Otra previsión que me había dolido necesitar. Yo no podía manejar, no a 3 días de haber dado a luz, y tampoco iba a cometer ese error. Aseguré 2 asientos de bebé en el auto de Ruth con manos que apenas temblaban, y nos alejamos del hospital, de Marrow, hacia un departamento amueblado 2 pueblos más allá, en Bellaven. Lo había rentado un mes antes a mi nombre y no se lo dije a nadie. La maleta junto a la puerta ya estaba ahí. Durante el trayecto, mientras Poussy dormía y Irene parpadeaba ante las luces de la calle, redacté una carta en mi mente, palabra por palabra. Un aviso formal que sería enviado por correo certificado a primera hora,
revocando la renuncia firmada bajo presión y exigiendo que dejaran de tratarla como válida. Silencioso. Documentado. Fechado. Si alguna vez has sido la persona que todos subestiman, la callada, la que solo hace números, entonces conoces el secreto que ellos nunca alcanzan a entender. La calma no es rendición. Es una cuenta regresiva. Esa noche no estaba huyendo de los Harwell. La gente huye de lo que teme. Yo me estaba reposicionando. Como se mueve el capital antes de que el mercado cambie. Sacando a mis hijas de su alcance. Para que cuando el suelo se abriera, cayera bajo ellos y no bajo nosotras. Para la mañana, el pánico ya estaba de su lado. Después supe cómo se desarrolló todo por Spencer, que nunca supo guardar un secreto cuando tenía miedo. Pruitt llegó temprano a la oficina para registrar la renuncia en algún lugar oficial y descubrió que no había dónde hacerlo. No era una orden judicial. Nunca lo había sido. Por sí solo, era solo un papel firmado por una mujer agotada en una cama de hospital, con la amante de su esposo observando, lo cual se acerca bastante a la definición legal de coacción. Y algo que cualquier juez competente podría anular con una sola frase. Para ellos, empeoró. Porque a las 9 de la mañana, mi carta certificada ya estaba en camino, revocando todo por escrito, con fecha y seguimiento. Y no existía ninguna orden que me impidiera tener a mis propias hijas. No me había llevado a las hijas de nadie. Me había llevado a las mías. Vivian me llamó a las 10. Casi no contesté. Cuando lo hice, su voz ya no tenía la dureza de siempre. Bianca, dijo, seamos razonables. Era la primera vez que le escuchaba pedir en lugar de ordenar. Mantuve mi voz nivelada, como cuando un cliente pierde la calma por un número que no le gusta. Estoy siendo razonable, respondí. Me quedo con mis hijas y con su dinero. Es lo más razonable que he hecho. Empezó a amenazar. Colgué. Me senté en el piso de un departamento desconocido, con 2 bebés sobre una manta, e hice la única celebración que mi sistema nervioso permitía. Hice una lista. 22 millones no les habían comprado nada a los Harwell. Ni nietas, ni silencio, ni cierre. Y a mí me habían comprado lo único que nunca me dieron. Tiempo. El movimiento obvio era contratar abogados y pelear la custodia. Así que eso fue lo primero que hice. Era lo que todos esperaban, incluso yo. Busqué a Maren Cole, una abogada familiar con reputación de no titubear, y le expuse todo sobre su mesa de conferencias mientras una niñera cuidaba a las niñas en la habitación contigua. Cole leyó el documento de renuncia, luego lo volvió a leer y finalmente lo dejó sobre la mesa como si le resultara desagradable. Dijo que aquello nunca había sido legalmente válido, que estaba firmado bajo presión, sin un juez presente y con la amante de mi esposo en la habitación. Aseguró que podía hacerlo desaparecer sin dificultad. Por primera vez en días sentí que podía respirar con claridad. Después se recargó en la silla y me pidió que le escuchara con atención. Me explicó que ellos tenían generaciones enteras de dinero detrás, y que si decidían convertir la custodia en una guerra, podían alargarla durante años, gastando más en trámites de lo que muchas personas ganan en toda una década. Me advirtió que contratarían a alguien para retratarme como una mujer fría, obsesiva, inestable. Dijo que probablemente perderían, pero ese probablemente no era una palabra que una madre quisiera escuchar cuando se trataba de sus hijas. No intentaba asustarme, solo estaba siendo honesta. Entonces hice la pregunta que ya conocía a medias. Si ganaría, pero lento, desgastándome en el proceso. Cole asintió. También dijo que había otra opción, encontrar la manera de que ellos quisieran terminar todo esto más que yo. Conduje de regreso a Belhaven pensando en eso. Ganar lentamente, en su terreno, con sus reglas. Yo soy actuaria, no peleo en campos donde la ventaja ya está decidida. Así que empecé a hacer otro tipo de cálculos. Mis hijas tenían que estar seguras, sí, pero la seguridad no necesariamente estaba en una sala de tribunal. La seguridad significaba que los Harwell no pudieran permitirse una guerra desde el inicio. Cole había dicho que podíamos ganar, pero también que podía tomar 3 años y cada centavo que tenía. Así que empecé a hacerme una pregunta más fría.
Durante algunas semanas me permití considerar una venganza sencilla, la aventura. Estaba ahí, casi lista para usarse. Spencer y Sloane no habían sido cuidadosos. La gente que cree que puede salirse con la suya rara vez lo es. Tenía meses de distracciones de su parte, registros de gastos en hoteles y joyerías, incluso una cadena de mensajes que alguien me había reenviado tiempo atrás, cansado de verme engañada. No había nada ilegal ni vergonzoso, solo los rastros descuidados de dos personas egoístas. Podía exponerlos. Podía enviar todo a la junta, a las amigas de iglesia de Vivian, al club donde le gustaba presumir su vida. Imaginé la satisfacción y era real, cálida, tentadora. Pero esa sensación apenas sobrevivió en mi mente un fin de semana antes de que entendiera el problema. Humillar a Spencer solo humillaría a Spencer. Vivian sobreviviría al escándalo, como había sobrevivido a otros, ocultándolo todo bajo una apariencia impecable. Sloane lloraría con elegancia y seguiría adelante sin consecuencias. Y nada de eso, absolutamente nada, tocaba lo que realmente ponía en riesgo a mis hijas. El problema nunca fue la aventura. Era el dinero. El dinero de los Harwell era lo que les permitía creer que podían comprar a mis hijas en una habitación de hospital. La infidelidad era solo un arma menor. Yo no necesitaba herir a Spencer. Necesitaba atacar aquello que los hacía sentirse intocables. Guardé todo en un cajón, no por bondad, sino porque esa venganza solo duraría un momento, y yo necesitaba algo que durara toda la vida. La pregunta dejó de ser cómo avergonzar a mi esposo. Se convirtió en algo más preciso. ¿Qué era exactamente lo que sostenía a esa familia? Ahí ocurrió el cambio que lo transformó todo. Mis hijas no estaban seguras solo porque yo pudiera ganar un caso de custodia. Estaban seguras únicamente mientras los Harwell no tuvieran el poder de desgastarme. Y ese poder tenía una sola fuente. No era la voluntad de Vivian, ni las amenazas de Pruitt, ni los retratos colgados en las escaleras. Era Harwell Provident, la empresa, el río de dinero sobre el que flotaba todo lo demás. Si ese río desaparecía, Vivian no sería más que una mujer asustada sosteniendo una pluma. Dejé de verlos como familia política. Empecé a ver su empresa como veo cualquier compañía que me contrata, como un balance, como un conjunto de promesas respaldadas por dinero. Y en cuanto adopté esa perspectiva, regresó una inquietud antigua, una que había tenido incluso antes del matrimonio. Esos números públicos que nunca terminaban de encajar. Durante años lo ignoré, diciéndome que no era asunto mío. Ahora lo era por completo. Saqué las copias de sus reportes, los que alguna vez había leído por encima en noches de inquietud. Preparé café, acosté a mis hijas y comencé a leer Harwell Provident como mi padre me enseñó a leer todo, con calma, con sospecha y desde el final hacia el inicio. Dejé de preguntarme cómo mantener a mis hijas lejos de ellos. Esa era la ecuación equivocada. Empecé a preguntarme qué mantenía a los Harwell en pie, porque cualquier cosa que sostenga a una familia así de cruel es, por definición, el punto exacto donde debe aplicarse la presión. Lo que descubrí fue sencillo de explicar, y ahí fue donde perdieron sin siquiera darse cuenta. Harwell Provident vendía seguros de cuidado a largo plazo. Las personas pagaban durante décadas para que, cuando fueran ancianas y ya no pudieran valerse por sí mismas, la compañía cubriera sus cuidados. Para cumplir esa promesa, una aseguradora debe mantener reservas, una enorme cantidad de dinero apartada hoy para cubrir lo que deberá pagar mañana. La ley lo exige. Los actuarios como yo ponemos a prueba esas reservas año tras año para asegurarnos de que ese fondo sea suficiente. Toda la industria se equivocó hace una generación. La gente vivió más tiempo de lo previsto, menos personas cancelaron sus pólizas y el costo del cuidado aumentó. Las compañías responsables subieron primas, pidieron ajustes al Estado o, en algunos casos, simplemente desaparecieron en silencio. Yo sabía todo eso, por eso, cuando comparé las reservas de Harwell con mis propios modelos, sentí esa incomodidad inmediata, esa certeza de que algo no estaba bien. Sus reservas eran demasiado bajas. No un poco, sino peligrosamente bajas, como alguien que promete alimentar a 100 personas con un solo pan y sonríe mientras lo dice. Sus proyecciones de pérdidas eran optimistas hasta lo irreal.
Sus tasas de cancelación no correspondían a ningún comportamiento humano posible. En papel, Harwell Provident parecía más fuerte y más rentable que casi cualquiera de sus competidores, y justamente ese era el problema. Ese tipo de solidez no se construye, se fabrica. Estaban prometiendo mucho más cuidado del que realmente podían cubrir, y la diferencia la registraban como ganancia. Esa ganancia era el río. Ese río era el poder de Vivian. Y ese poder era la amenaza contra mis hijas. Esos números no eran un error. Yo he cometido errores honestos y se ven distintos. Los números no sienten miedo, las personas sí. Y alguien dentro de Harwell llevaba mucho tiempo con miedo. Necesitaba demostrar que no era solo una sospecha. Y la prueba ya estaba en mis propios archivos. Entre los documentos financieros que había copiado antes de irme, cosas que eran legalmente mías, había una carpeta con impresiones de la oficina de Spencer. Papeles que él había llevado a casa y dejado en nuestro estudio compartido. La mayoría no decían nada relevante. Pero una hoja sí. Era un análisis interno de suficiencia de activos, una prueba de flujo de efectivo para verificar si las reservas realmente podían cubrir las obligaciones futuras. Tenía 2 columnas. En la izquierda, la cifra de reservas que la empresa había reportado al Estado. En la derecha, la cantidad que su propio análisis indicaba que realmente necesitaban. La diferencia entre ambas era enorme. En el margen, con la letra cuidadosa de Spencer, había una instrucción breve: mantener la cifra durante el proceso de ajuste de tarifas. Debajo, 2 juegos de iniciales, las suyas y las del actuario designado por la empresa. Me quedé mirando esa hoja durante mucho tiempo mientras mis hijas dormían. 2 columnas. Una verdad entregada a los reguladores y otra escondida en un cajón. Y mi esposo había firmado ambas. Habría sido fácil sentir que ya había ganado, enviar esa hoja a un periódico y ver cómo todo se derrumbaba. Pero sé cómo funciona la evidencia. Un documento aislado no prueba nada. Un abogado diría que está fuera de contexto. Un experto aseguraría que fue malinterpretado. No era un arma. Era una pista. Para que tuviera peso, tenía que reconstruir esa diferencia por mi cuenta, desde afuera, usando solo los reportes públicos que cualquiera puede consultar. De forma limpia, verificable. Hasta que mis números se sostuvieran sin necesidad de esa hoja. El documento me mostraba dónde estaba el problema. Pero resolverlo dependía de mí. Algo cambió en mí esa semana. Y quiero ser honesta al respecto, porque dejó de ser solo sobre mi matrimonio. Al principio, mi enojo era personal. Me habían lastimado y yo quería responder igual. Pero cuando uno ve una insuficiencia de reservas de ese tamaño, ya no puede mantenerlo en lo personal. Detrás de esos números había personas reales. Miles de asegurados, la mayoría mayores, muchas mujeres, que habían pagado durante décadas confiando en que ese dinero estaría disponible cuando ya no pudieran valerse por sí mismas. En algún lugar había una viuda, viviendo con lo justo, enviando cada mes un pago que apenas podía cubrir, creyendo que cuando su cuerpo ya no respondiera, alguien cuidaría de ella. Vivian había apostado ese futuro para inflar la imagen de la familia, para sostener una apariencia de riqueza que no existía, para comprar más poder y, cuando le convenía, el silencio de una nuera. Esa parte ya no podía guardarla en un cajón. Si alguna vez te han pedido confiar en alguien que en realidad te mentía, alguien que te sonreía mientras lo hacía, entonces sabes por qué esto dejó de ser algo que podía ignorar. Mi idea de venganza cambió. Dejó de ser un golpe impulsivo contra un hombre infiel y se convirtió en algo más frío y mucho más grande, dirigido contra la mentira misma. No iba a exponer una aventura. Iba a exponer un fraude. Y lo haría utilizando los mismos mecanismos diseñados para descubrir ese tipo de engaños, de modo que ningún dinero pudiera reducirlo a un capricho personal. Esto se volvió sobre cada firma, cada promesa que habían hecho confiar a otros. Necesitaba a alguien que ya hubiera recorrido ese camino, así que regresé con Ruth. Nos sentamos en su mesa de cocina, con mis hijas jugando cerca y todos mis documentos extendidos entre nosotras. Observé cómo sus ojos recorrían cada página. Permaneció en silencio durante un largo rato.
Ella revisó todo con calma y al final dijo que el trabajo estaba limpio, pero que lo siguiente tenía que hacerse con precisión absoluta o me ahogarían en procedimientos. Entonces me explicó el camino. Un actuario con una preocupación fundada y bien documentada sobre la solvencia de una aseguradora puede presentarla ante el Departamento Estatal de Seguros. Si la inquietud se sostiene, el comisionado puede abrir un examen financiero, enviar revisores para exigir los documentos internos de la empresa, los mismos de donde habían salido las hojas que yo tenía. Si ese examen confirma que las reservas son insuficientes, el comisionado puede acudir a un tribunal y colocar a la compañía bajo supervisión. Primero conservación, quizá, luego rehabilitación, donde el Estado toma el control para intentar corregir el rumbo. Y si no hay forma de salvarla, la liquidación. Me explicó tiempos, umbrales, cada paso y lo que lo detonaba. No escribió ni una línea de mi análisis. No hacía falta. Eso ya era mío. Lo que me dio fue mejor que un arma, me dio el plano completo del edificio con la pared que lo sostenía marcada con claridad. Me dijo que si yo tenía razón, no tendría que hacerles nada directamente, bastaría con mostrarle la verdad a las personas correctas, y la verdad se encargaría del resto. Miré el número que había reconstruido desde afuera, el que ya se sostenía sin aquella hoja escondida. Coincidía. Las matemáticas honestas y las ocultas encontrándose sobre una mesa de cocina. En ese momento supe que era real. Después vino la parte larga, la que nadie cuenta, las semanas en las que la venganza se parece exactamente a hacer tarea. Usé parte del dinero de los Harwell para lo único que realmente servía, darme tiempo y herramientas para hacerlo bien. Compré datos, adquirí tablas del sector, renté un pequeño espacio de trabajo para no construir un caso de fraude en una mesa doméstica con fórmulas pegadas en la ropa. Noche tras noche, mientras Poussey y Irene dormían en la habitación de al lado, reconstruí la verdadera posición de reservas de Harwell Provident desde cero, usando únicamente información pública. Sus reportes oficiales, las normas actuariales que todas las compañías deben seguir, los estudios de mortalidad y cancelación que publica la profesión. No tomé atajos. No podía hacerlo, porque sabía quiénes iban a leerlo. Probé mis supuestos, luego los sometí a escenarios más duros, y documenté cada paso como si esperara que alguien llegara decidido a destruir mi trabajo. Ese perfeccionismo que siempre me había aislado, esa responsabilidad excesiva que tantos criticaban, esa incapacidad de aceptar un número que fuera solo aproximado, dejó de ser un defecto. Por primera vez, era exactamente lo que se necesitaba. Cuando terminé, tenía un análisis de suficiencia de reservas que cualquier regulador podía revisar línea por línea, decía, con lenguaje técnico y sereno, que Harwell Provident tenía un déficit de cientos de millones y que su aparente solidez era, en términos simples, una historia construida. Lo hice tan claro que ni siquiera el actuario designado por la empresa, el mismo que había firmado aquella hoja, podría desacreditarlo como una suposición. Spencer me encontró antes de que lo presentara. Debí haberlo anticipado. Hay quienes perciben el momento en que todo se les viene encima, aunque no sepan explicarlo. Llegó a la oficina que había rentado, más envejecido, más débil que el hombre con el que me casé, y en menos de 20 minutos intentó ser 3 personas distintas. Primero fue el esposo. Dijo que me extrañaba, que extrañaba a las niñas, que había cometido errores. Dejé que esas palabras se perdieran solas. Luego fue el negociador. Dijo que había más dinero sobre la mesa si firmaba algo más limpio y seguía adelante. Una cifra mayor que la anterior. Casi me hizo reír. Y cuando nada de eso funcionó, apareció el último, el que había sido moldeado por Vivian. Me pidió que dejara de investigar, que parara por mi propio bien. Y ahí entendí todo. No mencionó la custodia ni una sola vez. Un padre que lucha por sus hijas empieza por sus hijas. Spencer empezó por pedirme que dejara de buscar. No temía perder a las niñas. Temía lo que yo ya había encontrado. Le dije que no estaba investigando, que estaba terminando. Y era casi verdad. Me miró y por un instante vi miedo real. No sentí compasión. Había ido a comprar mi silencio y se fue confirmando que ese silencio tenía valor. Eso me dijo 2 cosas. Que mis números eran correctos.
y que la única persona dentro de la empresa que realmente entendía la gravedad del problema estaba demasiado asustada para detenerme. Casi sentí lástima por él. Casi. Vivian fue la última en aparecer, y lo hizo de una manera que no esperaba, lo suficiente para concederle, al menos por un momento, algo parecido a humanidad. No llevó a Pruitt. Llegó sola a una cafetería en Belhaven, y durante unos minutos dejó de ser la presidenta. Fue simplemente una viuda. Me habló de Walter, de cómo había construido la empresa desde cero, con apenas un par de escritorios y un teléfono, de cómo murió dejando su nombre en la puerta y la confianza en ella para mantenerlo intacto. Luego, en voz baja, dejó salir la verdad que había sostenido todo ese tiempo. Las reservas comenzaron a debilitarse años atrás, en una etapa en la que toda la industria se ahogaba en sus propios errores. Tomó la decisión de encubrirlo, solo por un tiempo, hasta que las cosas mejoraran. Nunca mejoraron. Y así, año tras año, sostuvo la misma mentira, porque aceptar la verdad no solo hundiría a la empresa, también mancharía el nombre de Walter para siempre. No podía soportar que muriera 2 veces. Por un instante, sentí el peso de sus palabras. Era una mujer mayor, asustada, atrapada en una mentira que había repetido tanto que ya no podía distinguirla de sí misma. Pero entonces dejó la taza sobre la mesa y volvió a ser quien realmente era. Dijo que esas niñas eran de los Harwell, que pertenecían a ese apellido. Que yo solo había sido un número más, y que los números no tienen voz. Ahí quedó todo claro. Era capaz de sacrificar la seguridad de miles de personas para sostener una ilusión, capaz de usar a mis hijas como parte de ese mismo sistema, y llamar a eso legado. La viuda desapareció. La presidenta permaneció. Cualquier rastro de compasión se cerró en silencio dentro de mí. Por un segundo estuve cerca de sentir lástima. Pero me recordó que, para ella, mis hijas eran inventario. Así que hice lo que tenía que hacer. Después de todo, lo más fuerte que hice contra los Harwell no hizo ningún ruido. Convertí mi análisis en un informe formal y en una denuncia dirigida al Departamento Estatal de Seguros, la entidad encargada de supervisar a todas las aseguradoras en Connecticut. Expuse el déficit de reservas. La metodología, las fuentes públicas, cada paso verificable por cualquier especialista. Incluí mis credenciales y mi nombre. No estaba escondiéndome. Quien se oculta, pierde credibilidad. Ruth revisó la carta y cambió apenas un par de palabras antes de asentir. No lo envié con enojo. Lo envié con esa calma extraña que queda después de revisar algo una y otra vez hasta no dejar espacio para dudas. Lo llevé personalmente al correo, lo registré también por los canales oficiales y guardé cada comprobante. No hubo escenas, ni gritos, ni enfrentamientos. Solo un número de registro, una fecha y un correo de confirmación. Me quedé sentada en el auto, en el estacionamiento, sintiendo como por fin mis manos dejaban de temblar. Fue el acto más silencioso que había hecho, y sabía que también sería el más contundente. Sabía exactamente lo que había puesto en movimiento. Un regulador no puede ignorar una preocupación documentada sobre solvencia. Es la razón misma de su existencia. No podían leer lo que yo había escrito y simplemente mirar hacia otro lado. El sistema que protege a esos asegurados, a esa mujer que apenas puede pagar su póliza, estaba a punto de activarse. Y ahora lo haría por su propio peso, no por el mío. Yo solo había empujado la estructura en el punto correcto. Lo demás era cuestión de tiempo. El departamento se movió más rápido de lo que incluso Ruth había anticipado. En pocas semanas, la noticia corrió como siempre corren estas cosas. El Estado había iniciado una revisión financiera de Harwell Provident. Los examinadores solicitaron los documentos internos, los análisis de reservas, todo aquello que debía coincidir con lo reportado y que, en realidad, no podía hacerlo. No se puede sostener una mentira cuando te piden ver ambas versiones al mismo tiempo. Imaginé a Pruitt leyendo la solicitud y entendiendo, por fin, que la supuesta fortaleza que tanto defendía nunca había sido la verdadera base de todo. Los rumores comenzaron de inmediato. En un mercado pequeño, las dudas sobre solvencia no permanecen ocultas. El valor de la empresa, esa estabilidad construida, empezó a tambalearse. Supe que Spencer dejó de ir a la oficina.
Vivian intentó minimizar la situación, llamarla un procedimiento rutinario, pero nadie tranquiliza a quien todavía no siente miedo. Sloane, viendo cómo el hombre en el que había confiado se volvía distante y silencioso, comenzó a cuestionarse de dónde venía realmente ese dinero. Y lo mejor de todo era que ya no dependía de mí. Eso es lo que ocurre cuando haces las cosas bien. La verdad queda en manos de quienes tienen la obligación de actuar, y entonces avanza sola, con una fuerza que no se puede detener con apariencias ni con historia. Vivian había pasado toda su vida construyendo un nombre que presumía tener un siglo de peso. Al Estado le tomó 9 días hábiles, desde que inició la revisión, hacer la única pregunta que la empresa había evitado durante generaciones. Y no existe tinta, por oscura que sea, capaz de cubrir una reserva que nunca existió. Sloane fue la primera en abandonar el barco. Y aunque no lo diría en voz alta, hubo una pequeña parte de mí que disfrutó ese momento. Entró a mi habitación de hospital con una pañalera colgada del hombro y una sonrisa cargada de lástima, convencida de que ella era la versión mejorada. Había apostado todo su futuro al nombre Harwell, como quien confía en algo seguro sin mirar lo que hay debajo. Pero lo que parecía seguro empezaba a partirse en dos justo frente a ella, y Sloane, ante todo, sabía sobrevivir. No se había enamorado de Spencer, se había enamorado de un balance financiero, y ese balance estaba siendo intervenido. Supe que comenzó a pasar menos tiempo en la casa Harwell. Luego dejó de contestar las llamadas de Spencer, después, simplemente desapareció, en busca de una fortuna más estable con la cual casarse, dejándolo atrás con un divorcio en puerta. Una madre desesperada y un apellido que ya era una carga. Había una especie de justicia fría en todo eso. Spencer me había traicionado por una mujer que solo quería lo que mi matrimonio parecía desde afuera. En el instante en que dejó de parecer dinero, ella se esfumó. Y él aprendió la lección por la que yo ya había pagado todo el precio. La fortuna Harwell no era amor, ni seguridad. Era una historia, y todas las historias terminan. Sloane quiso casarse con una fortuna, pero nunca leyó las letras pequeñas sobre de dónde venía ni qué tan real era. No me burlé. Tenía 2 hijas que alimentar y un caso que llevar hasta el final. Pero lo admito, cuando escuché que lo había dejado solo entre los escombros que él mismo ayudó a construir, me permití sonreír, exactamente el tiempo que tardé en calentar un biberón. Vivian, ahogándose, hizo lo único que sabía hacer, intentar imponer su voluntad. Me mandó llamar. No a través de Pruitt, ni mediante una oferta legal, sino con una convocatoria a la reunión anual de asegurados en la sede del centro, donde aún se imaginaba como la mujer que dicta las condiciones en cada sala. El mensaje, transmitido por un Spencer nervioso, era puro estilo Vivian, que fuera, que escuchara razones, que todavía podían hacer que todo desapareciera antes de que se saliera de control. Seguía creyendo que existía una cifra capaz de comprarme o una amenaza que pudiera moverme. No entendía que ya no tenía nada que quitarme ni nada que ofrecerme. Mis hijas estaban conmigo. Mi dinero era mío. Y mi caso ya no le pertenecía, estaba en manos del Estado. Me estaba invitando a una negociación que había terminado semanas atrás, en un estacionamiento de oficina postal, cuando logré detener el temblor de mis propias manos. Aún así, acepté. No porque tuviera poder sobre mí, sino porque quería estar ahí. Hay una diferencia entre la venganza que uno ejecuta y la justicia que uno presencia. Y yo quería presenciarla. Quería ver cómo la verdad que reconstruí, línea por línea, entraba a esa sala llena de las mismas personas a las que Vivian había puesto en riesgo, y cómo todo quedaba claro frente a ellos. Ella pensó que me llamaba para dictar el final. En realidad, estaba preparando el escenario. Elegí ropa sencilla, como siempre. La de una mujer que trabaja con números y no necesita disfrazarse. Organicé quién cuidaría a mis hijas y manejé hacia el centro. La reunión se llevó a cabo en el gran salón de la planta baja de la sede de Harwell Providence. Un espacio diseñado para hacer que la gente se sintiera segura con su dinero. Filas de sillas plegables, un pequeño escenario, un estandarte con el sello del centenario de la compañía, y las personas, las verdaderas personas, ocupando cada asiento. La mayoría eran mayores, muchos en pareja, gente que había mantenido esas pólizas desde antes de que yo naciera. Algunos se apoyaban en bastones. Una mujer,
Cerca del frente, sostenía una carpeta con sus estados de cuenta como si fuera un salvavidas. Esos eran los nombres detrás de las reservas, viudas y jubilados cuya estabilidad Vivian había puesto en peligro con su mentira. Verlos ahí, en carne y hueso, hizo que mi determinación se volviera fría, firme, inquebrantable. También había prensa. Un par de reporteros locales, porque los rumores sobre solvencia siempre atraen atención. Los miembros de la junta estaban a un lado, tensos, como si percibieran que algo no estaba bien. Y Vivian, al frente, vestida con su mejor armadura, un collar de perlas y ese perfume a lavanda que se sentía a varios metros de distancia. Junto a sus notas, sobre el podio, descansaba su pluma fuente negra. Había dispuesto todo para que pareciera fortaleza. Cada silla, cada detalle, decía que no pasaba nada. Cuando me vio tomar asiento al fondo, me regaló una sonrisa breve y segura, la de alguien convencida de que aún controla los números de la sala. Sostuve su mirada con absoluta calma. Ella creía haber construido un escenario para demostrar confianza. Y lo había hecho. Solo que no sabía que también lo había construido para mí. Porque lo único que faltaba era que la persona correcta caminara al frente y dijera la verdad. Vivian comenzó como siempre lo hacía, con esa voz cálida y pausada que nace de la autoridad heredada. Agradeció a los asegurados leales. Mencionó los rumores con una sonrisa indulgente, calificándolos como ruido de competidores y escépticos. Prometió un año récord. Repitió la palabra fortaleza una y otra vez, más veces de las que una empresa realmente fuerte necesitaría. Y entonces se abrió la puerta lateral, y la temperatura del salón cambió antes de que alguien entendiera por qué. Entraron dos personas. Una mujer con un traje sencillo, un gafete del Estado colgado al cuello y una carpeta de cuero en la mano. La otra llevaba un portafolio lleno de documentos. La examinadora. La voz de Vivian se quedó suspendida en el podio. La mujer no alzó la voz ni hizo una escena. Los reguladores nunca lo hacen. Se presentó con su cargo, examinadora del departamento, y explicó, con ese lenguaje plano de los procesos que no admite discusión, que tras la revisión financiera de Harwell Provident, el comisionado había solicitado al tribunal intervenir, y la compañía quedaba bajo supervisión estatal de manera inmediata, con la suspensión de nuevos negocios en lo que seguían los procedimientos. Lo dijo como se dicen las verdades que ya existen. Un murmullo recorrió las filas de cabellos grises como viento entre hojas secas. La mujer del frente apretó aún más su carpeta contra el pecho. Los miembros de la junta se tensaron. Un reportero comenzó a escribir con prisa. Y Vivian quedó inmóvil frente a su propio podio, con su discurso de año récord atorado a la mitad, justo cuando el verdadero registro llegaba en una carpeta ajena. Por un instante largo, nadie se movió. El sello de 100 años brillaba sobre su cabeza, de pronto cargado de ironía. La fortaleza que había montado no tenía nada sosteniéndola por debajo, y al fin, frente a todos los que había engañado, el suelo comenzaba a ceder. Y entonces Vivian se quebró. Quiero que Senaud quien se mantuvo en calma y quien se deshizo, porque ese era el giro completo de todo lo que había construido. No reaccionó con dignidad. Todo se vino abajo de golpe. Se aferró al podio y su voz se volvió aguda, furiosa, irreconocible. Exigía saber quién estaba detrás, hablaba de conspiraciones, de difamación, de gente envidiosa que quería lo que los Harwell habían levantado. Sus ojos me encontraron al fondo de la sala, y dejó de fingir. Tú, dijo, señalándome por encima de todas esas cabezas. Es ella, la esposa de mi hijo. Arrancó la pluma fuente del podio como si pudiera firmar algo, arreglarlo todo, pelear de cualquier forma, pero la mano le temblaba tanto que la punta solo dejó una mancha negra sobre el papel. Incapaz de escribir una sola palabra. La misma pluma que había presionado con tanta seguridad sobre mi sábana de hospital ya no obedecía. Me levanté, porque la sala merecía ver quién respondía, y caminé hacia el frente sin prisa, como camina alguien que ya ganó y solo tiene que decirlo en voz alta. La prensa volteó. Los asegurados también. Me detuve a unos pasos de ella y no levanté la voz. Nunca lo hago. Le dije que ya se lo había advertido, que yo no gritaba, que yo hacía cuentas exactas. Vivian intentó hablar, pero seguí, clara, sin titubeos.
Le recordé que había dicho que yo nunca fui familia, solo una cifra más, y que tenía razón. Por eso había revisado todo, línea por línea, y la única cuenta que no cuadraba era la suya. Alguien en las filas soltó un jadeo, 22 millones por 2 firmas, dije. Lo llamó la compra más barata del año. Resultó ser la más cara, porque lo único que compró fue a una actuaria con tiempo y razones para investigar. Pero las personas que realmente me importaban en esa sala nunca fueron los Harwell. Me giré para dejarlo claro. La mujer de la primera fila, la que sostenía sus estados de cuenta como si fueran su salvación, se puso de pie con dificultad y formuló la única pregunta que importaba, la misma que yo había cargado durante meses. Si su dinero estaba seguro. Toda la sala se inclinó hacia adelante. Vivian no tenía respuesta. Había pasado 20 años asegurándose de no tener que dar una honesta. Así que la di yo. Les hablé con la verdad, simple y directa, como me enseñó mi padre. La compañía no había apartado suficiente dinero para cumplir todas sus promesas. Eso era real, y merecían saberlo. Pero la intervención que acababan de presenciar no era una tragedia. Era un rescate. Era el Estado entrando justo a tiempo para protegerlos. Expliqué cómo funciona el proceso de rehabilitación para mantener las pólizas activas en la medida de lo posible, y cómo existen mecanismos de respaldo precisamente para estos casos. Para que una viuda con ingresos fijos no pierda de la noche a la mañana el cuidado por el que pagó durante décadas. Me quedé ahí, entre esas personas asustadas y la familia que las había puesto en riesgo. Y por primera vez en 100 años, alguien al frente estaba de su lado. La examinadora, a mi lado, asintió apenas. Mis números y sus hallazgos siempre habían contado la misma historia. Y en ese momento, sin necesidad de discursos, todo terminó. No porque Vivian hubiera sido expuesta, aunque lo fue, sino porque las personas a las que había traicionado finalmente escuchaban las cifras reales, dichas en voz alta y a plena luz. La calculadora silenciosa que habían despreciado era lo único honesto que le quedaba a esa familia. Después de eso, todo se vino abajo con rapidez, como siempre ocurre cuando desaparece la pieza que sostenía todo lo demás. Harwell Provident pasó de la supervisión a la rehabilitación formal, con el Estado tomando el control y abriendo por completo sus libros. La aparente solidez que habían construido desapareció de la noche a la mañana, y con ella se desmoronó la fortuna en papel de la familia. Todo estaba atado a una compañía que, en realidad, llevaba años siendo insolvente en silencio. El fideicomiso que Vivian había alimentado durante décadas con dividendos extraídos de esa empresa vacía comenzó a ser reclamado de vuelta al patrimonio. El liquidador avanzó recuperando dinero que nunca debió salir de ahí. Harwell House, puesta como garantía del imperio, también terminó escapándosele de las manos. Y el cálculo más cruel de todos, el que había intentado evitar a toda costa vendiéndole el futuro de sus nietas, terminó cumpliéndose de cualquier forma. El nombre de Walter, el legado que ella había defendido durante 20 años con mentiras, apareció en los titulares junto a una sola palabra: fraude. En su intento por protegerlo, lo había destruido. Y no había protegido nada. Spencer enfrentó su propio ajuste de cuentas. Las iniciales de un actuario firmando a sabiendas una reserva falsa no son algo que una licencia o una autoridad puedan ignorar. El asunto avanzó como debía. Sloane ya había desaparecido. La supuesta fortaleza de Pruitt resultó ser la pieza más débil de todo el edificio. Estaban tan convencidos de que el dinero los hacía intocables, que nunca consideraron el único riesgo real. Una mujer silenciosa que sabía leer lo que el dinero ocultaba. No necesitaban que alguien los destruyera. Lo hicieron solos. Yo solo me negué a mirar hacia otro lado y entregué la verdad a quienes tenían la obligación de actuar. El resto fue el colapso natural de una mentira demasiado grande para sostenerse. El tema de la custodia, el origen de todo, terminó casi como una nota al pie, que es exactamente lo que merecía ser. Cuando llegó a un tribunal real, el juez aplicó el único estándar que importa, el interés superior de 2 niñas pequeñas. La renuncia firmada en la cama del hospital no tenía ninguna posibilidad de sostenerse. No había juez, no había juramento, y había una amante en la habitación, lo más cercano a la definición de coacción evidente. El padre estaba bajo investigación por fraude y nunca había luchado por ellas. La madre era estable,
presente y la única adulta en toda la historia con recursos limpios. Los documentos que Vivian había comprado por 22 millones valían exactamente lo que yo ya sabía en esa cama de hospital, nada. El juez habló por última vez, como siempre ocurre en estos casos, y la decisión fue clara. Pous y Irene se quedaban conmigo. El acuerdo económico también se mantuvo, aunque eso siempre sorprende a la gente hasta que se explica. El dinero no salió de la aseguradora. Se pagó desde el propio fideicomiso familiar, activos personales y maritales que el liquidador no tenía derecho a tocar. Y en el divorcio, el tribunal separó lo que siempre debió estar separado, el fraude de la empresa y el reparto de bienes. La coacción contaminó lo único que un padre no puede vender, mis hijas. Pero no anuló la división de patrimonio que yo acepté con pleno conocimiento. Un juez puede eliminar la parte viciada y mantener lo demás, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Yo había previsto incluso el pequeño margen de riesgo. Nunca necesité usarlo. Y entonces llegó el último giro, el más irónico. El liquidador designado por el tribunal, al empezar a desentrañar el desastre, necesitaba actuarios que entendieran Harwell Provident desde adentro. Pero había un problema evidente, no podían contratar a quien había presentado la denuncia. El propio abogado del liquidador lo señaló antes de que yo dijera una palabra. Así que lo resolvieron de forma limpia. Me excluyeron de todo lo relacionado con el divorcio y la custodia, y me contrataron como consultora externa a través del proceso formal del tribunal. Mi trabajo fue revisado por un actuario independiente. Con esa separación, acepté. Usé parte de ese dinero limpio para respaldar la operación de pagos, para que las reclamaciones siguieran cumpliéndose. Para que la mujer de la primera fila siguiera recibiendo su cuidado. Ahora firmo esos cheques, de forma legítima, en lo que antes era la empresa de Walter. Mientras Vivian observa desde afuera, sin nada. Y recuperé mi nombre. Ahora somos las niñas Tuomey. Las tres. Ellos estaban convencidos de que la persona peligrosa en aquella habitación era la que tenía el dinero, el abogado y la pluma negra. Nunca miraron a la mujer silenciosa en la cama. La que ya sabía que los números, como los hijos, nunca se compran. Así terminó todo. Una pluma que no escribía. Un libro contable que no cuadraba. Dos niñas dormidas bajo el único nombre que siempre les perteneció. Si tú también habrías firmado y luego leído los números, ya entiendes exactamente lo que hice y por qué. Dime en los comentarios qué línea habrías leído primero. Compártelo con alguien que siempre ha sido subestimado. Y suscríbete, porque aquí, el silencio siempre tiene la última palabra.